Hola, hola, gracias a todos los que se están conectando hoy a este live acá a través de Facebook con un grandísimo invitado que nos ha dado muchísimas risas, muchísimo entretenimiento en este país. Harold Trompetero, muy buenas tardes y bienvenido a Pulso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación acá bajo la lluvia bogotana. Bajo la lluvia bogotana y bajo el brazo un nuevo libro, ¿no, Harold? Espiral, que se lanzó hace una semana más o menos. Sí, tengo un nuevo libro, lo lancé hace una semana más o menos, pero lo traigo para mostrárselo. Por favor, por favor, por favor. Espiral, un libro que está estrenando Harold Trompetero. Ahí ven la portada para que vayan y lo busquen en las librerías, por internet, nos lo pidan. Harold, empecemos a hablar de Espiral. Resumámosle un poco a la gente la Bueno, historia y a mí cuéntame por qué escribir particularmente sobre como los vacíos del ser humano y un tema tan universal como la soledad y otras en la ciudad de Nueva York y no en otro lugar. bueno, pues Espiral es la historia de un gran ejecutivo, un abogado que vive en la ciudad de Nueva York y tiene todo el dinero, tiene todo el poder, tiene todo, tiene absolutamente todo, pero no es feliz. Entonces este tipo se da cuenta de que no es feliz por todo lo que tiene y busca la forma de poder escapar de esa cárcel de oro en la que se ha enfrascado. En ese camino, pues tiene una lucha interna física y moral grandísima, pero paralelamente muestra un Nueva York muy desconocido para mucha gente. Es el Nueva York de las grandes élites, el Nueva York del jet set, el Nueva York pues, de la gente rica y poderosa. Entonces, y pues también los bajos mundos y oscuros que pueden haber en ese mundo también tan de mentiras. ¿Y por qué hablar de eso? Porque yo creo que hay que abrir esos campos para que reflexionemos y nos cuestionemos qué tan importante y qué tan trascendentales y necesarias son todas esas cosas y que a veces uno olvida de la vida y de las cosas bonitas y esenciales de vivir. Okay, y ese personaje está inspirado también en su experiencia en Nueva York, ¿no? En la gloria, los momentos dorados de la publicidad que lo llevaron hasta allá. ¿Qué tanto de ese relato es Harold Trompetero y qué tanto ahí conserva ficción? O sea, si yo leo eso, digo, ¿me conocí la historia de Harold Trompetero en Nueva York? O más bien digo, no, leí un libro de un personaje que tiene unos toques de Harold Trompetero. No, pues obviamente estructuralmente y conceptualmente Mm. son mis preguntas y son. Bueno, qué pena, ya resueltos los problemas técnicos, estamos otra vez con Harold acá que ya logró restablecer su conexión y nos estaba contando de la ficción y la realidad que hay en Espiral y en el personaje principal particularmente. Sí, básicamente es un cadáver exquisito entre personajes, amigos y personas que yo conocí en mis vivencias en Nueva York y pues con eso armé una ficción, ¿no? Pues le sumé cosas y le quité cosas a los personajes también. Eh, Cuando lean la obra van a ver que pues muchos personajes no se identifican. No. Y pues obviamente, si bien es una representación en un escenario muy espectacular, como puede llegar a ser Nueva York, es una vivencia, un sentir que se puede decir que se vive en cualquier lugar cuando uno se pregunta sobre lo que está haciendo con la vida y si vale la pena luchar por sobresalir y tener reconocimiento económico o social. Entonces creo que en ese sentido es muy universal la novela. Y muy coyuntural en este momento que nos hacemos esas preguntas de una manera tan recurrente. Harold, pero cuénteme un poquito ahí que me generó curiosidad esa experiencia suya, que igual sabemos que también fue una experiencia muy cercana a todo este acceso
a unos mundos que muchos jamás conoceremos en Nueva York, que fue como lo más extravagante que se cruzó en esa época. Mire, es paradójico. Antes de que yo terminara viviendo en Nueva York, eh, tuve la posibilidad de vivir un tiempo en India. Duré viviendo 6 meses en India. Y allá en India descubrí, pues supuestamente no descubrí, sino tuve contacto con el mundo espiritual y con el mundo existencial. Y cuando llegué a Nueva York, como que me fui a la antípoda, a lo más superfluo, a lo más material, a las fiestas más extravagantes, a la monetización de todo, de comprar todo, de poder tener hasta, de pronto, cualquier cosa se podía comprar y tener. Y paradójicamente, digamos que lo que en ese infierno en el que me encontré, ese infierno de oro, Sí. eh, encontré mucho valor espiritual. O sea, como que eso me obligó a mí a retraer. Entonces, si me dices que fue como lo más espectacular, fue ese contraste, ¿no? Y pues cosas absurdas, no sé, fiestas dementes donde Sodoma y Gomorra se encuentran, cenas o lugares con personajes que uno no sabía que podría ir, estar perdido en miles de culturas, se imagina, existen obras de teatro donde son experiencias que le cuestionan a uno si está en la realidad o está en la mentira. O sea, fueron muchísimas vivencias que de una u otra, o experiencias que supe que otros tuvieron, que de una manera u otra están reflejadas. Hay un vasto descubrimiento culinario también. Entonces es un viaje por los sentidos también. Interesante. ¿Y qué le aportó? Porque este libro lo terminó en pandemia, o sea, en el último año se sentó juicioso y dijo va a cerrar este proyecto. ¿Qué aportó precisamente esta condición para terminarlo y para el contenido del libro? Bueno, yo venía trabajándolo hace muchos años, este libro le había dado vueltas y había escrito y iba como más o menos en la mitad cuando empezó la pandemia. Obviamente la pandemia me abrió el tiempo y el espacio para poder terminarlo, pero también hubo una condición muy importante y es que como que ese viaje mental que tenía o que tiene el personaje principal, el protagonista de Espiral, es ese viaje mismo mental que todos hemos estado viviendo durante esta pandemia, esos miedos, esas incertidumbres, eso de saber qué va a ser de mi vida, darse cuenta de que no importa la ropa, no importa el dinero, porque pues por más plata, por más cosas, igual tenemos que estar encerrados y con una máscara. Entonces todo eso como que me ayudó a hacer un crossover y creo que fue el momento perfecto para poder hablar de eso. Y es una invitación, el libro suena muy trágico, pero a la final es una invitación a una reconciliación con uno mismo, a un regreso como al espíritu propio y a ese lugar bonito y ideal que todos tenemos adentro. Muy Entonces, si bien oportuno. es un viaje sí, por este mundo tan caótico, es un encuentro con uno mismo, que es lo que pasó en la pandemia en últimas con casi todos, yo creo. El lío es que ojalá no se nos olvide después de la pandemia esto. Lo difícil. Oiga, él le dijo a Vanessa La Torre que uno de sus temores es traicionarse a usted mismo. ¿Qué significaría traicionarse? Pues uno tiene muchas tentaciones en la vida, ¿no? O sea, como traicionarse creo que es ir en contra de sus principios y de lo que le dicta su corazón. A mí muchas veces me han juzgado que, uy, ¿usted por qué hace esas películas tan populares o por qué hace ciertas cosas? Y la gente, como que yo digo, pues yo no me siento haciendo nada malo cuando hago cosas, entre comillas, banales y superficiales, porque siento que yo también tengo eso y que de todas maneras estoy respondiendo a necesidades mías. Pero sí, por ejemplo, me han propuesto hacer cosas medio soft porno y cosas con un poco Sí. gore y eso. Y yo digo, no, pues ahí yo no me meto. Y pues también como renunciar a lo que uno quiere y es
por venderse muy vilmente, Sí. pues no. Es como eh, traicionarse es contradecirse a uno, ¿no? A veces yo también veo que, pues yo tengo unos principios muy radicales, pero también que dentro de la lógica de mucha gente son muy laxos. Entonces, Ok. como que yo entro a veces en círculos donde como que no encajo por esa laxitud de lo que yo hago, ¿no? Entonces, pues personalmente y pues al que lo quiera pensar es qué es lo que no quiere hacer en su corazón y eso, pues si lo hace es traicionarse. Bueno, ¿y de qué sigue siendo esclavo a pesar de pandemia, a pesar de COVID, a pesar de confinamiento, que no ha podido liberarse? Usted diga, sigo siendo esclavo de esto en casa. No, sabes que por el contrario lo que me ha hecho la pandemia es liberarme de muchísimas cosas me ha liberado la pandemia. Que día fui, yo llevo mucho tiempo encerrado, salgo muy poco durante la pandemia y yo era muy antojado, era demasiado Mm, antojado, sobre todo en los supermercados. Entonces yo llegaba a un supermercado con un huevo y salía con el té, con las salchichas, con el queso, con el jamón, bueno, y qué día fui a un supermercado por unos huevos, literalmente, y veía todo y decía, "Ay, no lo necesito". De hecho, acabo de llegar de la calle, fui a buscar una mesa que necesitaba, entré a una tienda de muchas cosas y como que quería ir a ver, dije, no, qué pereza. sí, ya no se ¿Qué está te dando más pones? No, pero noche. no hay necesidad, ya le da uno pereza. Por ejemplo, hasta el celular, este elemento del cual uno es tan esclavo, también lo he aprendido a usar y a necesitar y todo el mundo, todo el día interactúa ahí, pero como que A cada poner vez, límites. aunque lo tengo ahí, soy menos dependiente. Sí, ya no me estreso cuando lo tengo en la mano. Sí, ni me da pánico no entrar al baño sin él, por ejemplo. No, pues esa es la esclavitud de la que nos deberíamos liberar todos, ojalá, porque ese sí es una dependencia muy brava. Oiga, Harold, ¿lo estresa a usted la crítica? O sea, digamos, ahorita en esta faceta de No, escritor, ¿lo estresa o más que sea, le critiquen las películas o los libros? O ninguna. no, ¿sabes qué? No, en algún momento me estresó y me molestó y me cuestionó porque me cuestionaba qué era lo que estaba haciendo. Y en el momento en que me di cuenta que, pues, que lo que me podía ayudar era la crítica a mejorar la forma, porque por mal que yo pensara que estaba haciendo algo, yo no iba a querer dejar de hacerlo porque me parecía que lo que estaba contando o creando era lo que quería hacer. Entendí que podía ser sordo a la crítica en un sentido y abierto a la crítica en otro. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, yo me alimento muchísimo de la crítica. Por ejemplo, El Espiral y el libro que estoy escribiendo ahora, la nueva novela en la que estoy trabajando, para mí es súper importante que haya gente que la lea, que me critiquen, que me duro, porque, pues porque sé que no me las sé todas. A lo que si no renuncio difícilmente, o por lo menos en el tiempo en el lapso de tiempo que estoy concentrado en un proyecto, mientras esté convencido, no renuncio a la idea. Ahí no me Okay. cuestiono. Ahí sí no dejo y que digan lo que quieran y que piensen lo que quieran y ahí en la idea no. Pero a nivel formal y a nivel como del cómo, sí paro mucha atención. Antes sí, obviamente, cuando empecé me dejaba paliar con mucho, pero ha sido mucho tiempo haciendo cosas y pues eso también me ha liberado. Sí, igual se saca cuero y se toma todo de una manera distinta, ¿no? Yo conozco mucha gente que los alaba a la crítica, pero no son felices con lo que hacen. La inconformidad eterna del ser humano. Si nos Sí, critican mal, si nos alaban también mal. ajá, y yo creo que lo importante es estar feliz uno con uno mismo, independientemente de si lo critican o no lo critican, si les gusta a la gente o no es lo que uno hace, ¿no? Y pues sabe que siguiendo esa idea que me pareció una cosa muy chévere que dijo usted en la entrevista del lanzamiento de este libro con Vanessa Latorre fue, pues,
querer hacer y hacerlo, por lo menos, no quedarse con las ganas como pasa con la gran mayoría de la gente, ¿no? Claro, o sea, hay una cosa y es que uno vino a la vida a vivir y a veces lo que no lo permite vivir es no hacer las cosas y el miedo a la crítica y el miedo a que le digan y el miedo al que dirán y el miedo a equivocarse o a errarse. Yo, yo, yo no me arrepiento prácticamente de nada de lo que he hecho. He cometido un par de cagadas en las cuales quisiera no haberlas cometido, obviamente, Humanos. eh, pero, pero hoy en día digo, pues afortunadamente las hice porque aprendí que no debo hacerlas, ¿no? Entonces no me arrepiento ni siquiera de esas cagadas. He perdido amigos, he peleado, he perdido puestos, bueno, he perdido mucho, pero para mí he ganado mucho también. Eso hace parte del camino. Oiga, ¿cómo ve este tema de la pandemia con el cine colombiano? ¿Esto representa un retroceso de años para la industria o cree que por el contrario puede ser una excusa para que exploten nuevas creaciones y como que venga otro boom de cine colombiano? La verdad, yo soy muy escéptico con el cine en general en este momento. Creo que la cosa está muy compleja. Eh, las realizaciones de lo que se puede hacer en este momento, pues hasta ahora está saliendo, o sea, aún no ha salido lo último, está saliendo lo que estaba en los rezagos, pero no sé qué va a salir ahorita. Creo que pues también, más que lo que se haga, porque siempre creo que las personas van a hacer cosas buenas, malas y irregulares independientemente de las condiciones, pero el gran dilema es el sistema de distribución y exhibición de las películas que prácticamente va a hacer desaparecer el cine que no es ultra comercial. Entonces ahí sí veo grandes problemas, va a haber muchos problemas de financiación, va a haber muchos problemas de comercialización. Entonces, la cosa va a estar compleja. Se nos vienen tiempos difíciles para los amantes del cine. Yo creo que para los amantes no tanto, porque pues va a haber mucha demanda y oferta en el streaming. Va a salir a flote muchas cosas que probablemente estaban guardadas y la gente no ha visto y va a tener la oportunidad de verlas. Pero para los realizadores la cosa se les va a complicar mucho, se nos va a complicar mucho. Oiga, hablando de otro tema, en diciembre, a pesar de las circunstancias, a pesar de la pandemia, las condiciones de confinamiento, usted estrenó El Baño, un experimento realmente cinematográfico hecho de una manera completamente diferente. ¿Qué le dejó esa experiencia profesional y personalmente? El baño es como una lección de vida a la resistencia y a vencer las dificultades. Eh, Fue como, me he entrenado toda la vida para poder hacer una película que sea imposible de hacer y acá la hice. Sí. Creativo, un equipo maravilloso. El producto quedó muy bien, afortunadamente, porque si bien la filmamos desde los lugares de confinamiento de todos a través de celulares, logramos una calidad técnica espectacular a la altura de cualquier película convencional. Y lo que contamos también fue como un exorcismo para todos durante esa pandemia. Nos ayudó a sobrevivir la pandemia y creo que fue ejemplo a nivel mundial que ayudó a muchas personas a salir adelante, a reinventarse, esa palabra tan molida durante todo este periodo. Y pues tuvo muchísimo eco a nivel internacional. La película la pueden ver en movies.com, ahí la pueden comprar, es una maravilla la película. O sea, la película, no me cabe a mí decir que es una maravilla que la hice, pero sí fue una maravilla. Le recomiendo que vean los créditos al final, donde hay un detrás de cámaras de cómo hicimos esa Buenísimo. locura. Es para destornillarse de la risa y de la creatividad y de la inventiva. Entonces, creo La que complejidad, además de todos estos actores con la idea, ¿no? El compromiso, porque ellos ahí precisamente en ese como detrás de cámara se da cuenta uno, pues es que no era simplemente poner un celular y ya, esto era
cuadrar cámara, cuadrar no sé qué, y aquí, y que entre la luz por allá, no muévelo acá, o sea, un tema muy complejo que requería todo el compromiso de todo ese equipo que hizo parte del baño, ¿no? Sí, y como una hermandad a la distancia y como explotar la creatividad de, éramos 30 personas, cada uno encerrado en su casa, pero explotando la creatividad, poniendo a su familia a volverlos cómplices, otros que estaban totalmente solos, inventándose formas absurdas de cómo autofilmarse. No, fue un proyecto maravilloso y cumplimos con lo pactado de estrenarla en salas de cine, de estrenarla durante la pandemia, de haberla hecho. Fue una maravilla haber hecho eso realmente. Y fue muy lindo también verlo en pantalla, la verdad. Yo, es la única película que he visto en todo el año de pandemia y fue una experiencia maravillosa, además, volver a una sala y ver algo que fue hecho en unas condiciones como las que estamos viviendo, que no fue algo como decimos, estaba por allá guardado y sáquelo y póngalo en la pantalla. Sí, Fue muy sí, bonito. sí. No, el momento de haberlo visto en la pantalla con los actores y esa experiencia también con el público, maravilloso, maravilloso. Harold, y ahorita entonces concentrado en la otra novela, escribiendo nomás o también tiene en la cabeza algún proyecto cinematográfico. No, estoy en varios proyectos, estoy escribiendo la nueva novela, ¿Y estoy sobre haciendo, qué? no puedo adelantar nada, Bueno, pero es una historia de aventuras, puedo decir que es ok. algo de aventuras, de una aventura muy grande. Y estoy preparando unos proyectos audiovisuales también y estoy mirando si haciendo un doble ejercicio de escritura de guión y novela a la vez. Entonces también me Ujú. tiene... Y tengo varios, o sea, que quiero seguir escribiendo narrativa sin dejar el cine, obvio, Sí, ni, claro. ni, el, ni el mundo audiovisual, pero quiero a largo plazo proyectarme a seguir escribiendo novelas y novelas y novelas. Pues Harold, estaremos muy pendientes. Ahí le dejo acá la cámara de pulso y a los lectores que nos están escuchando en este momento para que los invite a leer Espiral, que ya está disponible por todos lados. Bueno, es una invitación a un viaje personal. A ver, cada quien que lea este libro creo que va a tener una vivencia, porque pues una de las cosas que me he dado cuenta es que en las películas uno como que le entrega todo al espectador y en los libros la gente me ha enseñado, los lectores me han enseñado que es una co-creación con el lector, o sea, el escritor pone eso, pero el que lo acaba de armar es el lector. Entonces, esto es un llamado espiral a que lo reconstruyan esta vivencia tan personal que ha sido la pandemia dentro de un universo muy lejano que es el Nueva York de las excentricidades de los millonarios, pero con un gran fondo espiritual y reflexivo. Lo Pues pueden Harold, conseguir en las librerías y en calixta.com y en buscalibre.com también lo pueden conseguir. el que busca encuentra, está por todos lados, ya saben, Espiral de Harold Trompetero. A Harold, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicó hoy acá y a los que nos vieron, pues vayan y lean el libro que, según lo que nos cuenta Harold, más oportuno, imposible para este momento. Entonces, una lectura ahí recomendada desde acá de Pulso y a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a toda la gente de Pulso. Y si no quieren leer, vean una película, entren a movies.com y vean El Baño, El Refugio en la cuarentena. De acuerdo. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Chao, chao, gracias.